soy Juan el Bautista, y esta es mi historia. En los días del rey Herodes, cuando Judea se encontraba bajo el yugo romano, el pueblo de Israel clamaba por liberación, y la esperanza de un Mesías prometido llenaba sus corazones. En este tiempo oscuro, Dios comenzó a obrar de una manera que cambiaría el curso de la historia. Mis padres, Zacarías y Elizabeth, vivían en una pequeña aldea en las colinas de Judea. Mi padre era sacerdote, descendiente de Aarón, y servía fielmente en el templo. Mi madre, también de linaje sacerdotal, era una mujer piadosa y recta ante Dios. Aunque avanzados en años, no habían tenido hijos, lo que era una fuente de gran tristeza para ellos en una cultura que valoraba la descendencia. Un día, mientras mi padre Zacarías oficiaba en el templo, le correspondió por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Todo el pueblo estaba fuera orando durante la hora del incienso, y en ese momento crucial, Dios intervino. Allí, en el silencio sagrado del templo, un ángel del Señor se apareció a mi padre, de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan». El ángel continuó, diciendo: «Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías, incrédulo debido a su avanzada edad y la de su esposa, preguntó al ángel: «¿Cómo conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada». El ángel respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Mientras tanto, la gente afuera esperaba a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión. Zacarías hacía señas, permaneciendo mudo, y volvió a su casa cuando se cumplieron los días de su ministerio. Poco tiempo después, mi madre Elizabeth concibió, y se recluyó en casa durante 5 meses, diciendo: «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». La noticia de su embarazo se extendió, llenando de asombro y alegría a todos los que la conocían. En el 6º mes de su embarazo, Elizabeth recibió la visita de su pariente María, quien también había sido visitada por el ángel Gabriel y llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Cuando María entró en la casa y saludó a Elizabeth, el niño en su vientre, es decir, yo, salté de alegría. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». María permaneció con nosotros cerca de 3 meses antes de regresar a su casa. Durante este tiempo, la presencia de Dios llenó nuestro hogar, y la esperanza del cumplimiento de sus promesas fortaleció a mis padres. Finalmente, llegó el momento de mi nacimiento. Mi madre dio a luz un hijo, y los vecinos y parientes que la habían escuchado decir que el Señor le había mostrado gran misericordia, se regocijaron con ella. Al 8º día, vinieron para circuncidarme, y querían llamarme Zacarías, como mi padre.
Pero mi madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas a mi padre cómo quería que me llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Inmediatamente la boca de mi padre se abrió y su lengua se soltó y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. El temor vino sobre todos los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaron todas estas cosas. Todos los que las oyeron las guardaron en su corazón, diciendo, ¿qué, pues, llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba conmigo. Lleno del Espíritu Santo, mi padre Zacarías profetizó, diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Y dirigiéndose a mí, dijo, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará desde lo alto el sol naciente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por camino de paz. Así fue como mi vida comenzó, marcada por el anuncio del ángel Gabriel y las profecías de mi padre. Dios había preparado un camino especial para mí, y mi destino estaba entrelazado con el cumplimiento de sus promesas. Desde mi nacimiento, supe que estaba llamado a ser una voz en el desierto, anunciando la llegada del Salvador del mundo. La gente del pueblo sabía que había algo especial en mí, no solo por las circunstancias de mi nacimiento, sino también por las profecías que rodeaban mi vida. Sin embargo, mi vida fue humilde y sencilla, alejada del bullicio de las ciudades y de las complicaciones de la vida cotidiana. En la soledad del desierto, encontré un lugar donde podía escuchar la voz de Dios con claridad. A medida que crecía, sentía una atracción cada vez mayor por el desierto. Había algo en esos vastos y áridos paisajes que resonaba con mi espíritu. El desierto se convirtió en mi hogar y en mi escuela. Allí, lejos de las distracciones del mundo, aprendí a vivir con lo mínimo necesario. Vestía con pieles de camello y me alimentaba de langostas y miel silvestre. El desierto, aunque implacable, fue también mi lugar de preparación. Aprendí a confiar en la provisión de Dios para cada necesidad, a depender de su fortaleza y a discernir su voz entre los vientos del desierto. Cada día, mi fe y mi determinación crecían y sentía que Dios me estaba preparando para una misión especial. Mientras vivía en el desierto, la palabra del Señor vino a mí de manera clara y poderosa. Dios me reveló que había sido llamado a preparar el camino para el Mesías, el ungido que vendría a redimir a Israel. Comprendí que mi vida tenía un propósito divino, ser una voz que clama en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y a preparar sus corazones para la venida del Señor. Me aferré a las palabras del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado será rebajado, lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Isaías 43:5. Mi vida en el desierto fue una vida de devoción y austeridad. Renuncié a las comodidades y a las riquezas del mundo, dedicándome completamente a la misión que Dios me había encomendado. Pasaba largas horas en oración y meditación, buscando la guía del Espíritu Santo y pidiendo fortaleza para cumplir mi llamado. La soledad del desierto me permitió profundizar en mi relación con Dios. Cada amanecer era un recordatorio de su fidelidad y cada atardecer
una oportunidad para agradecer por su provisión. Aunque el camino era duro y a menudo solitario, nunca estuve solo. La presencia de Dios me acompañaba, fortaleciendo mi espíritu y renovando mi determinación. Entendí que mi misión no sería fácil. El mensaje que debía proclamar era uno de arrepentimiento, de cambio de corazón y de vida. Sabía que enfrentaría oposición y rechazo, pero también sabía que Dios me había llamado y me había preparado para este momento. El arrepentimiento era el corazón de mi mensaje. Llamé a la gente a volver a Dios, a renunciar a sus pecados y a buscar su misericordia. Les advertí de la necesidad de preparar sus corazones para la venida del Señor, quien traería consigo el juicio y la redención. Mi vida y mi mensaje estaban llenos de esperanza. Aunque el llamado al arrepentimiento era urgente y serio, también traía consigo la promesa de la redención. Sabía que el Mesías estaba cerca y que su llegada traería la salvación y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En cada palabra que pronunciaba, en cada bautismo que realizaba, sentía la cercanía del cumplimiento de estas promesas. Cada día que pasaba, me acercaba más al momento en que el Mesías se revelaría al mundo, y yo, Juan el Bautista, tendría el honor de preparar su camino. La preparación para mi ministerio no solo fue física, sino también espiritual. Dios me moldeó y me formó en el desierto, enseñándome a depender completamente de Él y a confiar en su provisión. Aprendí a escuchar su voz y a obedecer su llamado, sin importar las circunstancias. A través de las pruebas y desafíos, mi fe se fortaleció. Cada día en el desierto era una lección de humildad y de devoción. Sabía que, aunque mi camino sería difícil, Dios estaba conmigo y me daría la fortaleza necesaria para cumplir mi misión. Así, con el corazón lleno de fe y la mente enfocada en mi propósito, me preparé para el día en que comenzaría mi ministerio público. Sabía que el tiempo se acercaba y que pronto sería el momento de levantar mi voz en el desierto y llamar a la gente al arrepentimiento. Desde mi infancia, supe que mi vida estaba destinada a ser diferente. Los caminos que Dios tenía para mí no eran los caminos comunes de los hombres. Mi vocación como profeta del Altísimo me llamó a una vida de separación y consagración. En la soledad del desierto, encontré mi verdadera identidad y propósito. No buscaba la aprobación de los hombres, sino la voluntad de Dios. Mi voz, aunque fuerte y confrontadora, estaba llena del amor y la misericordia de Dios, llamando a su pueblo a regresar a Él. Con cada día que pasaba, mi espíritu se preparaba para la misión que me esperaba. Sabía que el tiempo de hablar y de actuar se acercaba. Mi vida en el desierto no solo había sido una preparación física y espiritual, sino también una prueba de mi fidelidad y devoción a Dios. Estaba listo para ser la voz que clama en el desierto, para llamar a la gente al arrepentimiento y para preparar el camino del Señor. Sabía que mi misión no sería fácil, pero también sabía que Dios me había llamado y me había preparado para este momento. Y así, con el corazón lleno de fe y la mente enfocada en mi propósito, me preparé para cumplir mi llamado y anunciar la llegada del Mesías. Con cada día que pasaba, sentía que el tiempo de la revelación se acercaba. Mi vida estaba destinada a ser una voz en el desierto, una llamada al arrepentimiento y a la preparación para la venida del Señor. Sabía que pronto el mundo escucharía mi mensaje y que, a través de mí, Dios prepararía el camino para su Hijo, el Salvador del mundo. Y así, con el corazón lleno de fe y la mente clara en mi misión, continué mi vida en el desierto, esperando el día en que comenzaría mi ministerio público y cumpliría el propósito divino para el cual había sido llamado. En el 15º año del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, la palabra del Señor vino a mí en el desierto.
Sentí una profunda convicción en mi espíritu, una voz clara y poderosa que me llamaba a salir del aislamiento y a proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Sabía que el tiempo había llegado. Los años de preparación en el desierto habían culminado en este momento decisivo. Me levanté y con el corazón lleno de fe y determinación me dirigí hacia el río Jordán, donde comenzaría mi ministerio público. Al llegar al río Jordán, comencé a predicar con fervor y pasión. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Clamé a las multitudes que se reunían a mi alrededor. Mi voz resonaba con autoridad, llamando a la gente a un cambio de corazón y de vida. Les advertí de la necesidad urgente de prepararse para la venida del Señor. Les hablé de la justicia de Dios y de la importancia del arrepentimiento. Les insté a dejar atrás sus pecados y a buscar la misericordia y el perdón de Dios. Mi mensaje era claro y directo, sin adornos ni suavizaciones. Las noticias de mi predicación se extendieron rápidamente, y pronto, multitudes de todas partes de Judea y Jerusalén comenzaron a venir al Jordán. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos venían a escuchar mi mensaje y a ser bautizados como señal de su arrepentimiento. Bautizaba a cada uno de ellos en las aguas del Jordán, sumergiéndolos en el río como un símbolo de su limpieza y renacimiento espiritual. El agua fría del río los purificaba, y al levantarse salían renovados y comprometidos a vivir una vida nueva y justa delante de Dios. Entre las multitudes también venían los fariseos y saduceos, los líderes religiosos de la época, atraídos por la curiosidad y quizás por la esperanza de descreditar mi mensaje. Al verlos, sentí una profunda indignación y les dirigí palabras duras y contundentes. «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?», les reprendí. «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Les advertí que el juicio de Dios estaba cerca y que todo árbol que no daba buen fruto sería cortado y echado en el fuego. Mi mensaje no era solo para las masas, sino también para aquellos que se consideraban justos y piadosos, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Mi mensaje de arrepentimiento no se limitaba a la condena, sino también ofrecía guía y esperanza. Cuando los publicanos vinieron a ser bautizados, me preguntaron: «Maestro, ¿qué haremos?». Les respondí: «No exijáis más de lo que os está ordenado». Les enseñé a actuar con justicia y a no aprovecharse de su posición para oprimir a otros. Asimismo, los soldados también me preguntaron: «¿Y nosotros qué haremos?». Les respondí: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Les instruí a vivir una vida de integridad y honestidad, respetando a los demás y siendo fieles en su servicio. Con cada día que pasaba, la expectación crecía. La gente se preguntaba si yo era el Mesías, el prometido Salvador que vendría a redimir a Israel. Sabía que debía aclarar mi papel y dirigir su atención hacia aquel que vendría después de mí. Les dije: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Les hablé del juicio venidero y de la purificación que el Mesías traería. «Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Les llamé a estar preparados, a tener corazones arrepentidos y vidas rectas ante Dios. Mi ministerio en el Jordán no solo impactó a las multitudes, sino que también confirmó mi llamado y propósito. Cada bautismo, cada confesión de pecado y cada corazón transformado era un testimonio del poder y la misericordia de Dios. A través de mi ministerio, pude ver cómo Dios estaba obrando
en los corazones de las personas, preparando el camino para la venida del Mesías. Aunque mi mensaje era duro y confrontador, también estaba lleno de esperanza y promesa. Dios estaba llamando a su pueblo a una vida de arrepentimiento y justicia, y yo, Juan el Bautista, tenía el honor de ser su mensajero. Sabía que mi tiempo de ministerio era solo el comienzo. El verdadero cumplimiento de las promesas de Dios estaba por llegar. Mi tarea era preparar el camino, enderezar las sendas y llamar a la gente a estar listos para recibir al Señor. Con cada día que pasaba, mi convicción y mi propósito se fortalecían. Sabía que Dios estaba obrando a través de mí, y aunque enfrentaba oposición y rechazo, continuaba predicando con fervor y pasión. Mi misión era clara y mi fe inquebrantable. Preparaba el camino para el Señor, llamando a todos a arrepentirse y a esperar con esperanza y expectación la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Y así, con el corazón lleno de fe y la voz resonando con autoridad, continué mi ministerio en el Jordán, proclamando el arrepentimiento y la venida del reino de Dios. Sabía que el tiempo estaba cerca y que pronto el mundo vería la gloria del Señor revelada en la persona del Mesías. Un día, mientras estaba predicando y bautizando en el río Jordán, sentí una presencia inusual entre la multitud. Había una calma y una paz que no se podían describir con palabras. Levanté mis ojos y vi a un hombre acercándose. Aunque parecía un hombre común, algo en mi espíritu me hizo saber que este era el momento que había estado esperando toda mi vida. Era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Había oído de él, pero este fue el primer encuentro cara a cara. Cuando se acercó, todo en mí sabía que él era el Mesías, aquel para quien yo había estado preparando el camino. Jesús se acercó y me pidió que lo bautizara. Me sentí indigno y dije, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Pero Jesús me respondió con serenidad y autoridad, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Aunque no comprendía completamente, obedecí. Sumergí a Jesús en las aguas del Jordán, y al levantarlo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, posándose sobre él. Y una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese momento fue la confirmación divina de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Las palabras del Padre Celestial resonaron en mi corazón, y supe que mi misión estaba cumpliéndose. Había preparado el camino para el Mesías, y ahora Él estaba listo para comenzar su ministerio. Después de ese poderoso encuentro, mi mensaje adquirió un nuevo enfoque. Comencé a testificar públicamente acerca de Jesús. Les dije a las multitudes, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo». Testifiqué que había visto al Espíritu descender del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Dios mismo me había dicho, «Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo vi y di testimonio de que este es el Hijo de Dios. La presencia de Jesús trajo una claridad y un propósito renovados a mi ministerio. Aunque mi misión primaria era preparar el camino para Él, seguí predicando sobre el arrepentimiento y la venida del reino de Dios. Jesús era la encarnación de ese reino, y mi tarea era dirigir a todos hacia Él. Sin embargo, no todos recibieron mi testimonio con alegría. Los líderes religiosos se sintieron amenazados por mi mensaje y por la creciente popularidad de Jesús. La tensión aumentaba, pero no me acobardé. Sabía que debía continuar proclamando la verdad, sin importar las consecuencias. Algunos de mis discípulos también comenzaron a seguir a Jesús. Al principio,
Algunos se preguntaron si esto disminuía mi papel, pero yo les recordé con humildad y claridad. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que ahora siento y es completa. Él debe crecer y yo debo menguar. Entendía perfectamente mi papel en el plan divino. No se trataba de mí, sino de Jesús. Mi alegría se completaba al ver que el Mesías estaba comenzando su ministerio y que la gente estaba volviendo sus corazones hacia él. Mientras Jesús comenzaba su ministerio, la gente empezaba a seguirle en grandes multitudes. Sus enseñanzas y milagros confirmaban todo lo que yo había proclamado. Mi papel como precursor se estaba cumpliendo, y aunque mi ministerio seguía siendo importante, mi enfoque estaba ahora en testificar y apoyar a Jesús. Sabía que el tiempo de mi ministerio sería breve. Había cumplido con el llamado de Dios y había señalado al mundo el camino hacia el Salvador. Mi alegría y satisfacción estaban en ver cómo el plan de Dios se desplegaba perfectamente. A medida que el ministerio de Jesús crecía, también lo hacía la oposición. Los líderes religiosos y políticos se sentían amenazados por su mensaje de amor, justicia y verdad. Herodes, el gobernante de Galilea, comenzó a preocuparse por la influencia de Jesús, al igual que había estado inquieto por mi ministerio. Sabía que la verdad siempre enfrentaría resistencia. No obstante, confiaba en que el propósito de Dios se cumpliría a pesar de la oposición. Mi papel era seguir proclamando la verdad y apuntar a todos hacia Jesús, sin importar las consecuencias personales. Mientras continuaba predicando y bautizando en el Jordán, sentía que mi misión estaba llegando a su fin. Había cumplido el propósito de preparar el camino para el Mesías, y ahora era tiempo de menguar para que él pudiera crecer. En cada palabra que pronunciaba y en cada acto de bautismo que realizaba, sentía la confirmación de que Dios estaba obrando a través de mí. La alegría de ver a Jesús iniciar su ministerio me llenaba de paz y satisfacción. Mi vida y mi ministerio habían sido dedicados a un propósito mayor, y ahora, al ver ese propósito cumplido en la persona de Jesús, me sentía completo. Sabía que, aunque mi camino pronto me llevaría a enfrentar la oposición y posiblemente la muerte, mi testimonio había preparado el camino para el Salvador del mundo. Con una paz inquebrantable y una fe firme, continué mi ministerio, sabiendo que había cumplido con el llamado de Dios. Mi vida había sido una voz en el desierto, proclamando el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Y ahora, con el Mesías caminando entre nosotros, el mundo nunca sería el mismo. Mi ministerio continuó a lo largo del Jordán, y mi voz resonaba en los corazones de las multitudes que acudían a escuchar el mensaje de arrepentimiento y esperanza. Sin embargo, mi llamado no se limitaba solo a los pobres y marginados, sino también a aquellos en posiciones de poder y autoridad. Sabía que debía proclamar la verdad de Dios sin importar las consecuencias. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, era conocido por su vida disoluta y su desprecio por las leyes de Dios. Había tomado por esposa a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, una acción que iba en contra de la ley y la moral. Mi corazón ardía con celo por la justicia y la verdad, y no podía permanecer en silencio ante tal pecado. Sabía que denunciar a Herodes públicamente era peligroso, pero mi llamado a proclamar la verdad no conocía el miedo. Un día, mientras predicaba a una multitud, levanté mi voz y dije: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Estas palabras resonaron con fuerza, y la reacción no se hizo esperar. Las murmuraciones se esparcieron rápidamente, y muchos en la multitud se asombraron de mi audacia. Pero yo sabía que debía hablar la verdad, aunque esa verdad pudiera costarme la libertad o incluso la vida. Mi compromiso era con Dios y con su justicia.
Herodías, llena de ira y resentimiento por mi denuncia, comenzó a tramar mi caída. Su corazón estaba lleno de odio hacia mí y buscaba la manera de silenciarme para siempre. Sabía que mi voz era una amenaza para su posición y su estilo de vida. Sin embargo, Herodes tenía un respeto peculiar hacia mí. Sabía que yo era un hombre justo y santo, y aunque se sentía incómodo con mis palabras, también se sentía atraído por la verdad que proclamaba. Muchas veces me escuchaba con atención, pero su debilidad por Herodías y su propio orgullo lo mantenían en una posición de indecisión. Finalmente, la presión de Herodías fue demasiada, y Herodes ordenó mi arresto. Fui apresado y llevado a la prisión de Maqueronte, una fortaleza aislada en las colinas desérticas. Aunque mi cuerpo estaba confinado, mi espíritu permanecía libre, y mi fe en Dios nunca vaciló. En la oscuridad de la celda, continué orando y meditando en las promesas de Dios. Sabía que había cumplido con mi llamado, y que mi testimonio seguía resonando en los corazones de aquellos que habían escuchado mi mensaje. La voz del desierto había sido silenciada físicamente, pero el impacto de mis palabras continuaba propagándose. Mis discípulos permanecieron leales y me visitaban en la prisión. A través de ellos, seguí enterándome de los eventos que ocurrían fuera de las murallas de la cárcel. Me trajeron noticias sobre el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y los milagros que realizaba. Un día, envié a algunos de mis discípulos a Jesús con una pregunta que ardía en mi corazón. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? No era una duda sobre su identidad, sino una búsqueda de confirmación en medio de mi aflicción. Los discípulos regresaron con la respuesta de Jesús. Id y haced saber a Juan lo que veis y oís. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Estas palabras renovaron mi esperanza y confirmaron que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido. Mientras tanto, Herodes celebraba un gran banquete en su cumpleaños. Durante la celebración, la hija de Herodías, Salomé, danzó ante los invitados y agradó tanto a Herodes que, impulsado por el vino y la lujuria, hizo un juramento imprudente. Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Salomé, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes quedó atrapado por su propia promesa, y aunque se sentía afligido, no quiso romper su juramento frente a sus invitados. Así, ordenó mi ejecución. Los guardias vinieron por mí en la oscuridad de la celda. Sabía que el tiempo de mi partida había llegado. Mi vida había sido dedicada a proclamar la venida del Mesías y a llamar al pueblo al arrepentimiento. No temía a la muerte, porque sabía que mi sacrificio era parte del plan divino. Fui decapitado en la prisión, y mi cabeza fue llevada en una bandeja a Salomé, quien la entregó a su madre, Herodías. Aunque mi vida terrenal había terminado, mi espíritu descansaba en la certeza de haber cumplido mi misión. Mis discípulos recogieron mi cuerpo y lo sepultaron, y luego fueron a informar a Jesús. Mi muerte no fue en vano. Había preparado el camino para el Salvador, y mi testimonio seguiría inspirando a generaciones futuras. Tras recibir la noticia de mi muerte, Jesús se apartó a un lugar solitario para orar. Mi partida terrenal le afectó profundamente, no solo porque yo era su precursor, sino también porque nuestra misión estaba entrelazada en el plan divino. Él comprendía el sacrificio y el propósito de mi vida y mi muerte. A pesar de su dolor, Jesús no se detuvo. Sabía que debía continuar con el ministerio que había comenzado, cumpliendo la voluntad del Padre. Mis palabras y acciones habían preparado el camino, y ahora Él debía caminarlo, llevando la luz de la salvación a todos los rincones de la tierra.
Jesús continuó su ministerio, predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos y trayendo esperanza a los oprimidos. Mi vida había sido una antorcha que iluminó el camino hacia Él, y mi legado perduraría en cada alma arrepentida y redimida por su amor. Así terminó mi vida terrenal, pero mi espíritu permanecía en la presencia de Dios, gozoso de haber sido el precursor del Mesías. Mi voz había clamado en el desierto, llamando al arrepentimiento y proclamando la venida del Señor. Y ahora, en la eternidad, descansaba en la paz y la gloria de mi Creador. Aunque mi voz ya no resonaba físicamente en el desierto, mi mensaje seguía vivo. Fui la voz que clamó en el desierto, preparando el camino del Señor. Jesús, el Salvador, había venido y cumplido su obra redentora. Y ahora, la luz del Evangelio brillaba en todo el mundo. Mi vida fue un testimonio de obediencia y dedicación a Dios. Cada momento, cada palabra, cada sacrificio fue para su gloria. Y aunque mi tiempo en la tierra había terminado, mi espíritu descansaba en la paz eterna, sabiendo que había cumplido con el llamado de Dios y había preparado el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy Juan, llamado el Bautista, y mi historia es un testimonio del poder de la fe y la obediencia a Dios. Mi vida fue un faro que iluminó el camino hacia el Mesías, y mi legado es recordado por aquellos que buscan la verdad y la redención. Que mi testimonio inspire a las generaciones futuras a preparar sus corazones para el Señor y a vivir con valentía y fidelidad en su servicio.